se me lo mandó listo, yo lo comparto como esto. Pero en Instagram no hay forma de cómo compartir eso, ¿verdad que no? Ujú. Sí lo puede hacer dentro de historia. Ahorita ya estamos en vivo. 20 horas con 12 minutos. Buenas noches, queridos amigos, amigas. Estamos en este momento ya con ustedes compartiendo este segmento de salud. Tenemos a nuestra invitada quien nos acompaña también y le agradecemos de todo corazón por estar aquí, por compartir su experiencia. Y buenas noches, vamos a todos quienes ya se van conectando poco a poco para esta emisión en el ámbito de la salud. 20 horas con 13 minutos. 20 horas con 13 minutos. Esperamos un momentito para que nos conectemos precisamente hoy todas las personas que se encuentran ahora. Mientras les vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Adriana Rincón Zambrano, especialista en pediatría. Nos hablará sobre las medidas de prevención COVID-19 en neonatos y niños, precisamente aquí por Visión Mundial. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Alexandra. De verdad un gusto para mí estar esta noche con ustedes en este espacio. Espero pues compartir información valiosa y de ayuda para ustedes y todos los que están conectados en este momento. Muchas gracias, doctora. Hoy queremos hablar precisamente sobre cómo prevenir el COVID-19 en los niños, en los neonatos, para que nos dé una pequeña explicación esta diferencia entre neonatos y niños para empezar. Ok, bueno, en neonato se habla todos los bebés, ¿sí? Todos los recién nacidos antes de los 28 días de vida, ¿sí? Ya después de esta edad, pues ya comenzamos a hablar de lactantes y ya posteriormente, pues ya después de los 2 años de edad ya hablamos de niños, ¿ok? Entonces, en el recién nacido es algo muy particular, ¿por qué? Porque todos sabemos que, bueno, actualmente el tema quizás de más importancia es el tema de la pandemia del COVID-19, ya que es una enfermedad pues que obviamente ha tenido un gran impacto, no solamente a nivel de salud, sino también a nivel económico, a nivel mundial. Ha sido pues una enfermedad que nos ha afectado nuestro día a día, ¿sí? Y pues es importante aclarar ciertas dudas, sobre todo aquellas madres que están embarazadas. En nuestra comunidad pues sí tenemos muchas dudas respecto a lo que puede o no afectar el COVID a los niños. Incluso todavía hay personas que creen que el COVID no afecta a los niños. Incluso, bueno, yo tengo algunas cuentas, por lo menos mi cuenta de Instagram, que suelo compartir estos temas. Todavía hay personas que preguntan si el COVID puede afectar a los niños. Y efectivamente sí. Y eso es lo que queremos compartir con cada uno de nuestros amigos que en este momento nos están escuchando. El COVID-19 al inicio se mencionaba que únicamente afecta a las personas con enfermedades un poco graves y a los adultos mayores, enfermedades catastróficas. Sin embargo, ahora la doctora nos menciona que también están los niños, los neonatos afectados, incluso desde el vientre. Doctora, ¿cómo podríamos explicar también esta cepa del coronavirus en los niños, en los neonatos? Ok, bueno, el coronavirus, pues realmente el COVID-19, que es producido por el SARS-CoV-2, es realmente pues una enfermedad pues prácticamente nueva, ¿sí? Inicialmente se conocía o se decía de que solamente podía afectar a adultos, ¿sí? Porque era lo que más se veía, sobre todo personas con alguna enfermedad, tal como lo mencionaste, y realmente todavía ya prácticamente llega a ser un mito de que solamente puede afectar a los adultos. Realmente en lo que se conoce en la literatura médica como tal actualmente, pues hay muy pocos datos realmente en recién nacidos y niños, porque como
bien sabemos es una enfermedad pues nueva, ¿sí? Una enfermedad que tiene poco tiempo en el área médica y hasta el momento pues se está investigando un poco más. Lo bueno es que, bueno, realmente en la edad pediátrica se ha visto que tiene una menor afectación, ¿sí? En síntomas graves como tal, pero no se limita o no se puede decir que totalmente no están exentos todos los niños, porque se ha visto también en niños sin patologías previas, en niños que no han tenido ningún problema de salud anterior que les ha afectado de forma grave. Y algo que pueden expresar los niños es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica posteriormente a una infección por COVID, que es lo que sí se ha documentado en ciertos niños, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, sí se han documentado serie de casos de enfermedad grave por COVID-19 en niños. En recién nacidos hasta los momentos no se ha documentado como tal algún caso grave por COVID-19. Realmente han sido las complicaciones propias de los recién nacidos, sobre todo recién nacidos que han nacido de forma prematura, pero no se ha documentado como tal que un recién nacido haya sido afectado de forma grave por el coronavirus. Realmente en la literatura no se ha descrito todavía algún caso de este tipo en recién nacidos. Muy bien. ¿Y cómo las madres de familia en los niños pueden darse cuenta algún síntoma para que en ese momento puedan acudir al médico? Porque muchas de ellas incluso piensan que es una gripe o un resfriado y no acuden al médico. Ok, bueno, realmente en niños la sintomatología pues puede ir, igual como en los adultos, desde casos asintomáticos, es decir, que el niño no presente ningún síntoma, hasta síntomas leves como fiebre, tos, realmente que el niño no, sí, y tal cual, un síndrome gripal, sí, que el niño no exprese mayor gravedad. Pero lo que sí debe preocupar a los padres y entre toda enfermedad febril, ¿sí? Son los signos de alarma, ¿sí? Esos signos de alarma, ¿cuáles pueden ser? Fiebre que sea prolongada, es decir, una fiebre más de 3, 5 días, pues debe preocupar y alarmar a este padre porque ya no puede ser normal que su niño tenga más de 3 días fiebre. Y en los niños es algo muy importante siempre evaluar el estado general, porque si el niño está decaído, es decir, el niño está postrado, el niño no quiere jugar, no quiere levantarse, no quiere comer, quiere decir que el niño está afectado. Ese es otro signo de alarma que debe preocupar a los papás. El dolor abdominal, la diarrea y el vómito ha sido descrito también en algunos casos de COVID en niños y debe preocupar siempre el dolor abdominal, las náuseas, el vómito y la diarrea. ¿Por qué? Porque un niño fácilmente se puede deshidratar ante un cuadro de vómitos y diarrea. Y aunado de que el niño esté débil, no esté comiendo, puede ser un signo que el niño está empeorando, ¿sí? Entonces es algo que siempre tiene que el padre acudir y la dificultad respiratoria, es decir, que el niño le cuesta respirar. Estos son motivos para que el padre no lo piense dos veces y acude al centro de salud o al pediatra para que el niño sea evaluado. Muy bien, y luego cuando a veces, en muchos casos, hay niños que ya pasaron esta enfermedad, esta pandemia, el coronavirus, sin darse cuenta. ¿Qué afectaciones puede tener? ¿Cuáles secuelas en los niños? Ok, bueno, como comentaba anteriormente, sí en Estados Unidos, en Europa se han documentado ciertos casos, primero de síndrome inflamatorio, de respuesta inflamatoria sistémica ante el coronavirus, que ya es una enfermedad pues mucho más grave, que incluso el niño pues está en un estado tan grave que puede conllevar a que ingrese a UCI, ¿sí? A una unidad de cuidados intensivos. También se han descrito algo que, bueno, muchos papás preguntan porque se ha vuelto como un boom en las redes sociales, en los noticieros, sobre el síndrome de Kawasaki relacionado a COVID-19. Realmente el síndrome de Kawasaki no es una enfermedad nueva, es un síndrome que ya se ha descrito desde los años 60, muy particularmente en niños menores de 5 años, ¿sí? Que es una enfermedad caracterizada por una inflamación, por decirlo así, una vasculitis, una inflamación a nivel de los vasos sanguíneos pequeños y afecta sobre todo el corazón en niños pequeños. Sí se ha visto una vinculación de niños que han presentado COVID-19 con este síndrome de Kawasaki.
y pues aún la relación completamente entre este síndrome y el COVID-19 no está completamente dilucidado, todavía está en investigación, pero sí debe llamar la atención, como comentaba anteriormente, el niño que presenta fiebre más de 5 días, que tiene toque del estado general, es el niño que luce mal, el bebé que siempre está decaído, no quiere comer, los labios se ven agrietados en el bebé, la lengua es algo característico que se ve muy roja, aframbuesada, ¿sí? Y también puede presentar algunas manifestaciones a nivel de su piel, pero ahí el síntoma cardinal, los papás que deben alarmarlos es que el niño presente fiebre por más de 5 días, ¿ok? Y este niño pues necesariamente debe ser hospitalizado y debe ser evaluado para conocer realmente si está ese síndrome o no, porque la única forma de conocerlo es a través de haciendo estudios más especializados con un eco en su corazón. Muy bien. Ahora los padres de familia también se preguntan, en el caso de esta especie de contagio, ¿cuánto puede costar el tratamiento de salud? Ok, realmente en tema de costos, bueno, bueno, tenemos realmente pues un sistema de salud pública aquí en el Ecuador que realmente pues ha tratado de abarcar todo lo que es este problema del COVID-19. Entonces, realmente en esa parte los papás no se tienen que preocupar porque sabemos que los centros de salud están completamente en atención. Y también pues los hospitales también están abiertos a prestar la salud, o sea, la atención de salud para los niños. Esto no debe limitar a los papás. Muchos papás actualmente están en el miedo de acudir a un centro de salud, incluso simplemente para la vacunación, están en miedo de acudir al pediatra, miedo de acudir a los hospitales si el niño está enfermo, pero realmente si el niño amerita una atención, los papás no deben limitarse a acudir. Y muchas veces, bueno, yo como pediatra recibo a veces incluso mensajes de texto de los papás ante el miedo de llevar al niño porque le va a dar COVID. Pero recordemos que si es un niño que amerita atención médica, indiscutiblemente se tiene que acudir. Y en este punto, pues quizás quiero también acotar a los papás que es importante que no dejen de llevar a los niños a la vacunación, porque es lo que más se ha limitado, incluso durante el tiempo de pandemia, es la vacunación. Y la Organización Mundial de la Salud ya lo está estimando, que una de las principales preocupaciones no solo ahora sería el COVID-19, sino todas las enfermedades que gracias a la vacunación se han logrado erradicar, ¿sí? Como el polio, el sarampión, pero si los papás no acuden por miedo al coronavirus a la vacunación, estamos en grave peligro de que los niños puedan adquirir otras infecciones. Y precisamente este es el miedo de los padres de familia de acudir a los centros de salud. Muchos han dejado, seguramente ahora las personas que nos están escuchando y mirando, han visto cómo los familiares no asisten a los centros de salud y se quedan en casa, y muchos niños están teniendo estas enfermedades. La falta de vacunas en los primeros meses, como nos mencionaba la doctora. Sin embargo, ¿qué hacer en aquellos momentos en que van al centro de salud y no los atienden porque necesitan tal vez tener una cita previa, y tienen que acudir a un centro de pediatría tal vez privado? ¿Y cuál es el costo, como le manifestaba, aproximadamente si un niño padece de esta enfermedad? Ok, bueno, realmente costos como tal de una atención en una clínica privada, pues no sabría como tal decirle, pero realmente, por ejemplo, en cuanto al tema de vacunas, los centros de salud no están haciendo por citas, hasta donde tengo entendido por las mamás, simplemente acuden y se les coloca pues la vacunación. Y en los centros de salud, pues tampoco realmente es con agenda, sino, o sea, si es un niño que necesita una atención prioritaria, no debe ser bajo agenda, sino simplemente cuando el niño necesita esa atención debe acudir y debe ser llevado para que sea valorado de forma emergente en el centro de salud o en el hospital. Ujú. Muy bien. Esta pregunta era por el caso de contraer el coronavirus, porque Claro, ujú, ¿qué hacer? Claro, ujú, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, yo siempre le recomiendo a los padres es eso, ver, o sea, primero los signos de alarmas que ya mencionamos, ¿sí?
la dificultad respiratoria, la fiebre persistente, el estado de ánimo del niño, si hay náuseas, vómitos, ¿sí? Y debe acudir al centro de salud más cercano a su domicilio, o en tal caso, si ya tiene un pediatra en privado, pues comunicarse con su pediatra, pero no limitarse, o sea, no pensar ahorita realmente. No tenemos que limitarnos al hecho de no asistir al centro de salud, porque es lo que tienen, o sea, en el domicilio es lo que está más cercano a cada familia, y es lo que tenemos que hablar en este momento, de que tenemos que decirle a los padres que deben acudir al centro de salud más cercano, ¿sí? Porque es lo que se debe hacer, ¿ok? Y ya en el centro de salud, allí le derivarán si necesita atención en un hospital o en otro sitio, en otra atención como tal más especializada, por ejemplo, derivarlo a un hospital, pero sí es lo más recomendable decir en este momento, ante signos de alarma, deben acudir al centro de salud más cercano a su domicilio. Muy bien, doctora. Gracias por toda la explicación que nos está brindando. Y también es importante recordar que muchos padres de familia miran a sus hijos, que ahora algunos están en las tablets, en el internet, no pueden salir por este miedo, y tantos niños están en problemas de más bien quieren salir de casa pronto, se sienten en una especie de depresión en la niñez. ¿Cómo superar esto? ¿Cómo pedir a que los padres de familia puedan ejercer algún elemento para alguna actividad con ellos, para que de alguna forma puedan sobresalir los niños en este tiempo de pandemia? Bueno, sí, actualmente pues sabemos que bueno, quizás en la niñez y en la adolescencia lo que más ha afectado es esto. Justamente los niños necesitan actividades al aire libre, compartir con otros niños. Todo esto es sano para el crecimiento de los niños, no solamente el crecimiento físico, sino también su crecimiento pues psicológico, ¿no? La OMS incluso pues ha tocado este punto porque sí hay preocupación, sí, de la salud mental, de lo que ha ocurrido con toda la pandemia de niños y de jóvenes y adultos. Y bueno, sí en las actuales recomendaciones pues sí se habla un poco de que no debe limitarse como tal la actividad física, sobre todo al aire libre, sí, obviamente tomando las medidas, sobre todo bueno, la OMS en una revisión que estuve leyendo hace poco, mencionaban, bueno, incluso el uso de mascarillas higiénicas, bueno, son las llamadas de tela, porque sabemos que no todo el mundo tiene el acceso para tener una mascarilla KN95 o una mascarilla quirúrgica, pero sí lo importante es la higiene. Recordarle a los papás que si los niños van a utilizar en este caso, si van a utilizar mascarillas de tipo higiénico o de tela, esa mascarilla pues tiene que ser lavada inmediatamente después de su uso, o lo ideal es que utilicen mascarilla quirúrgica, ¿sí? Para niños, que se pueden conseguir fácilmente ahorita en cualquier sitio, pero debe ser desechada inmediatamente. Importante el lavado de manos, ¿sí? El uso de gel, alcohol gel, y recordar siempre el distanciamiento social, ¿sí? El distanciamiento que por lo menos 2 metros entre cada persona, ¿sí? Pero realmente en esas recomendaciones no se limita la actividad física al aire libre, porque sabemos que la salud mental también es un pilar importante en nuestra salud o sea, integral como tal. Y en los niños pues también es fundamental. Quizás todavía el hecho de acudir a las escuelas se ve limitado por el tema de que obviamente, por ejemplo, he visto en noticias, no tengo datos como tal fiables, pero por ejemplo en Chile, que ya regresaron nuevamente a cuarentena cuando ya estaban iniciando clases. ¿Por qué? Porque vieron de que aumentaron los casos. Quizás aún es difícil hasta que no tengamos una vacuna disponible a toda la población, pero es importante sí que en la familia pues se mantenga un clima, como que dice, de armonía, de que los padres busquen actividades, quizás no sean totalmente en la calle, pero sí en casa, que brinde a los niños un poco más de seguridad, más de confianza, y es importante, bueno, que se mantenga, pues, como que dice, una buena relación entre la familia, para que eso ayude al niño a mantener en más confianza, en más, quizás un poco más de paz, ¿sí? Un poco más de que el niño no tenga tanto temor ante todo lo que está sucediendo, ¿sí? Quizás ya muchos se han adaptado a la rutina. Yo lo digo por mis hijas, yo tengo 2 niñas, y ya quizás hasta este punto, un año después, ya hemos hecho o hemos adaptado una rutina
que quizás en cierto punto pues la hemos ido adaptando a nuestra rutina familiar. Muy bien, gracias doctora por esta información. Queridos amigos que en este momento nos están mirando a través de Visión Mundial, si tienen alguna pregunta también nos pueden realizar. Estamos hablando sobre cómo prevenir el COVID-19 en los neonatos y niños. Esta información que nos manifiesta la doctora nos sirve para todos. Si tienen algún primo, alguna prima, familiares, necesitan saber que es importante el cuidado en este tiempo de pandemia, con los niños sobre todo. Ahora, doctora, quisiéramos que nos dé algunos consejos, algunos tips para combatir precisamente la pandemia en los niños. Bueno, pues sí es muy importante, bueno, ya hablamos un poco, bueno, que sí, que los niños se desesperan, los papás ya quieren que compartan, ya quieren que salga, pero tenemos que tener mucha precaución en ese tema, o sea, no podemos acudir a lugares cerrados, donde sabemos que va a haber mucha cantidad de gente, por ejemplo, cosa que a mí no me parece prudente, por lo menos llevarlos al centro comercial un fin de semana cuando sabemos que está con mucha gente, entonces es cuestión de un poco más de lógica en los padres, sí, sabemos que minimizar la exposición, tenemos que seguir haciendo, sí, la desinfección al momento de llegar a casa, si los papás están trabajando fuera de casa, no tienen un trabajo como tal en línea en ese momento, pero tener la precaución, sí, de retirarse la ropa, de lavarse muy bien las manos, el calzado, desinfectar, seguir haciendo esas cosas que quizás hemos dejado de hacer porque quizás ya nos hemos cansado, ¿no? Ya un año haciendo lo mismo, pero debemos seguir haciéndolo, porque en cierta forma sí lo estamos viendo de que está, y lo vemos en las noticias, que están incrementándose los casos. Entonces tenemos que seguir haciéndolo, ¿sí? Seguir cuidándonos como lo estábamos haciendo al principio y quizás nos hemos relajado un poco y hemos dejado de hacer muchas cosas que hacíamos al principio, tenemos que volver a retomarlas, ¿sí? Desinfectarnos al momento de llegar a casa, el uso de mascarillas en mayores de 3 años. Sabemos que niños menores de 3 años no pueden usar mascarillas. ¿Por qué? Porque el riesgo de asfixia, ¿sí? Y que no sabe manejar un niño menor de 3 años, no va a saber manejar bien una mascarilla, se la va a querer quitar, se la va a estar tocando. Entonces, mayores de 3 años deben usar mascarilla, como ya mencioné, mascarillas higiénicas, las mascarillas de tela. Deben, por favor, lavarla después de usarla, ¿sí? Debe estar lavada esa mascarilla. Sí, porque vemos que la mascarilla está negrita ahí de uso y uso y uso, pero esa mascarilla debe lavarse, ¿sí? Y si es mascarilla quirúrgica, esa mascarilla debe desecharse posteriormente al uso, ¿sí? Lavado frecuente de manos, enseñar a nuestros niños cómo es el uso correcto del agua y el jabón, cómo debemos lavarnos correctamente las manos por 1 minuto, ¿sí? El uso de gel antibacterial, ¿sí? Esto es muy importante. Y en el tema de los neonatos, que quizás también debemos abarcar en este punto, en los recién nacidos es importante saber, primero, nosotros pues culturalmente tenemos siempre la costumbre, ¿sí? De visitar a la mamá con su recién nacido, toda la familia, para conocer a ese recién nacido, pero esto debemos evitarlo al momento, ¿sí? No debemos, o sea, limitar las visitas, porque eso siempre lo hacíamos, pero en este momento es preferiblemente no hacerlo, ¿sí? Evitar las visitas en casa porque el recién nacido también puede infectarse de coronavirus si tiene contacto con una persona enferma, ¿ok? En el tema de que la mami sea de que tenga el COVID, porque sí suele suceder de que la mamá pues adquiera el COVID durante el tiempo, bueno, no sé, durante la hospitalización o después del parto. Muchas mamás se preguntan si deben dar la leche materna o no. Entonces, en este caso sí debe dar la leche materna, pero ¿qué tiene que tener siempre la mamá? Mascarilla, sí, el uso correcto de la mascarilla dentro de casa y lavado frecuente de las manos, pero sí debe ofrecer la lactancia materna a su bebé. Muy bien, esta es una información que ayudará a muchas madres de familia que estarán en este momento mirando el programa en este segmento de salud. Gracias, doctora, por acompañarnos. Sin antes, no quiero despedirme, no antes de que nos mencionen dónde la pueden encontrar, que nos diga sus redes sociales. Sabemos que también tiene una cuenta de TikTok en donde todos los jóvenes también pueden mirar y prevenir la salud.
Claro que sí. Bueno, para mí sería un gusto poder atenderlos. Yo me encuentro en el piso Citimed, en el piso 3, consultorio 358, aquí en Quito. Mi número de teléfono es 099-817-5772 y mi cuenta de TikTok y de Instagram es Rincón Pediátrico. Pues para mí es un gusto haberlos acompañado esta noche. Espero que la información pues haya sido de valor para ustedes y bueno, fue corto el tiempo, ya pasó rápido. Así es, 20 horas con 37 minutos, nos pasamos unos 7 minutitos más. Sin embargo, le agradecemos, doctora Adriana Rincón, por especialista en pediatría, que nos acompaña hoy en Visión Mundial. Gracias por toda la invitación y esperamos tenerla nuevamente con nosotros aquí en esta su casa. Gracias, Alexandra. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Muy bien, gracias queridos amigos y amigas de Visión Mundial. Estamos compartiendo con ustedes este primer segmento en el ámbito de la salud. Lo entrenamos justamente con la doctora Adriana Rincón. Un gusto a ver que nos acompañen, nos escuchamos y miramos el día de mañana a partir de las 6:30 aquí en Visión Mundial. Buenas noches.